Para mí es un inmenso placer, más que un placer, es un honor estar con ustedes. Gracias por sintonizarme en este momento, gracias por estar en ese lugar para conversar sobre temas de interés nacional, de interés regional y por supuesto de interés local. Este es un programa de opinión, este es mi pueblo, este es el pueblo de Elmer Niño. Mi pueblo es un pueblo trabajador, vengo de la gente humilde. Creo en la gente humilde no solamente de conciencia, sino de condición ante la vida. Pertenezco a un pueblo trabajador, pertenezco a un pueblo luchador, a un pueblo que durante muchos años ha sido manipulado, durante muchos años ha sido engañado, pero también durante muchos años este pueblo no se ha dejado vencer y ha resistido y ha avanzado y estamos avanzando dentro de un momento histórico especial para nuestro país. En América Latina y en el mundo en general hay turbulencias porque las cosas han cambiado. El nuevo siglo, el siglo XXI, 13 años después de la extinción del siglo XX, el mundo entero se ha revuelto, pero en América Latina desde hace 13 años comenzó un proceso extraordinario que tuvo como epicentro a Venezuela. El pueblo venezolano, el pueblo nuestro, al que pertenecemos orgullosamente, de quien nos sentimos honrados de haber nacido dentro de su vientre, es un pueblo que no se rinde. Como la suela del zapato, lo golpean por un lado y se levanta por otro lado. De tal suerte que este programa de opinión que hoy ponemos al servicio de ustedes, que hoy ponemos en Llanerana, el Canal 5, el primer canal de frontera de Venezuela, es un espacio abierto, es un espacio para la reflexión, para la posición política. Quiero detenerme un momento en esto porque regularmente se nos ha vendido la idea que el periodista debe ser objetivo e imparcial. Teóricamente eso es lo que siempre se ha transmitido, no solamente en los medios como empresas que necesitan legitimar su estructura empresarial, legitimarla desde el punto de vista del concepto, de la teoría, sino también en las escuelas de comunicación social. Con los años, con el tiempo transcurrido, con las vivencias y con los nuevos tiempos donde estamos en este momento en plena ebullición, tenemos que ser directos al decir que la objetividad es una mentira, que la imparcialidad es una falsedad. Un periodista no puede ser objetivo ante la miseria, un periodista no puede ser objetivo ante el dolor ajeno, un periodista que cierre los ojos ante la inmundicia, que guarde silencio ante las irregularidades, la corrupción, la hipocresía, no puede llamarse periodista. Soy un periodista de posiciones políticas, que no son lo mismo que decir posiciones partidistas. Fíjense ustedes, un periodista es un político en acción, como diría algún autor o algún sociólogo y periodista chileno. Un periodista tiene que participar en los problemas de la comunidad, tiene que involucrarse porque es parte de ella. No podemos seguir aceptando la idea que el periodista está viendo desde lejos, que el periodista tiene que poner las dos caras de la realidad. No solamente hay que poner la parte buena y la parte mala, también hay que emitir opinión. Yo no soy un hombre sin ideas, yo no soy un hombre eunuco, castrado intelectual y políticamente. Creo que así como hay cosas interesantes, acciones positivas por parte del gobierno central, por parte del gobierno regional y los gobiernos locales, también hay que decir en una forma directa, clara y sin ofender, en una crítica constructiva, lo que se está haciendo irregularmente. De allí que en algún momento me escucharán y me verán diciendo cosas, temas, asumiendo posiciones en cuestiones muy concretas, ante el tema de la basura, ante el tema del caos en el transporte terrestre, ante el drama de lo que está sucediendo con los niños que trabajan aún, que siguen en la calle trabajando, aun cuando existe una ley que los protege, el caso de los indígenas que siguen siendo indigentes. No es cierto que todo está color de rosa, no es cierto que en este proceso político llamado bolivariano el país ha cambiado radicalmente. Hay mucho por corregir, hay mucho por construir, se ha hecho mucho, pero falta demasiado. La realidad opaca cualquier discurso optimista a rajatabla.
lo que vemos todos los días cuando salimos a la calle, lo que sentimos todos los días cuando conversamos con la gente, es una insatisfacción, es que hay problemas serios locales. El ver el país es una cosa, ver el bosque, ver la sabana es una cosa, pero ver la realidad inmediata, lo que está frente a tus ojos, es otra. Y muchas veces nos quedamos en esa realidad pequeña, atrapados por las necesidades, por la especulación. Cuando vamos a lo pequeño, a lo que nos pasa día a día, nos encontramos con casos concretos como por ejemplo la especulación, que es atroz. Es impresionante cómo productos que ayer costaban 100 bolívares, hoy cuestan 300.000 bolívares. Ayer eran productos que costaban 50 bolívares, hoy valen el triple o el cuádruple, sin que existan autoridades que actúen de manera dura, fuerte. No estamos hablando de esa figura dura y fuerte que llaman dictadura, no, estamos hablando del ejercicio pleno de este documento que es el eje central de nuestra estructura social y de nuestra estructura jurídica. Esta Constitución, que es el símbolo más importante de nuestra identidad política y jurídica, tiene que ser aplicada con todo el peso y el repeso de la ley. Siempre se habla de los términos finales, cuando se dice hay que hacer justicia, se debe hacer justicia. No, ya hay que, la justicia tiene que aplicarse todos los días. Una cosa es la justicia y otra es la ley. Hay que ver cómo combinamos las dos cosas. Así que en cuanto al tema de la objetividad, de la imparcialidad, haré todo lo posible por señalar los temas duros, los temas interesantes, los temas atractivos, pero analizarlos de una manera amplia. No soy un chavista ni soy un hombre de oposición. Soy un periodista con posiciones políticas que ama profundamente su país. Soy un periodista que asume posiciones políticas ante los valores supremos de esta república, de este país. Vamos a los compromisos de la planta, de este canal, y seguiremos en este programa El Pueblo de Elmer Niño. Ya regreso. Seguimos en este espacio de opinión y de reflexión. Este es El Pueblo de Elmer Niño, transmitiendo a través de este medio tan importante para nuestra región y para nuestro país. Definido entonces lo que decía al principio sobre las posiciones, no se trata de hacer un programa de opinión para hablar de esto o aquello de una forma genérica, no, hay que fijar posición. Hay circunstancias en la vida donde no puedes voltear. No puedes mirar para los lados, tienes que mirar de frente. Me enseñaron mis padres, mi madre que en paz descanse, mi padre, a Dios gracias, vivo, me enseñaron siempre que las cosas hay que decirlas de frente, aun cuando a veces le cueste la vida, por aquella frase bíblica que la verdad nos hace libre y nos hace fuerte. Hay un tema que está en el momento, está en el tapete, como se dice, o está de moda, que es el tema de la corrupción. Dolorosamente, Venezuela es un país, como todos los países de América Latina y del mundo, donde la corrupción existe, está viva, se propaga, se transmuta, se convierte. Cambia un gobierno, la corrupción por momentos se silencia, pero a la vuelta de la esquina, al pasar unos 2 o 3 meses que conocen el nuevo gobierno, la corrupción comienza su proceso depredador. Tal cual como el sanguinario, como la sanguijuela, sigue absorbiendo, chupando el dinero que no les pertenece. Un corrupto es un delincuente. Llámese delincuente de cuello blanco o delincuente de cuello negro, aunque eso es racismo, porque los negros y los blancos se ve más con la piel que con otro aspecto moral o ético. La corrupción ha sido el emblema, ha sido el portaestandarte que el presidente Chávez, que en paz descanse, tomó para sí durante mucho tiempo. En mi libro más reciente tomé una cita, unas palabras del presidente Chávez que quiero compartir con ustedes para seguir interpretando este tema. El día en que el presidente señaló esto fue
en el momento cuando la corrupción de lo que se ha dado a llamar la Cuarta República estaba allí actuando dentro de su propio gobierno, el gobierno del presidente Chávez. Dijo en aquel entonces, abro comillas, tenemos que librar una lucha a muerte contra el burocratismo y la corrupción que amenaza la revolución bolivariana. Debe ser una guerra a muerte contra esa corriente perniciosa de la burocracia corrupta que es inservible, que lo que hace es obstaculizar el trabajo. Hay que reconocer el viejo y el nuevo burócrata y combatirlo, y al corrupto combatirlo. Se debe señalar al que no sirve, al que se roba el dinero del pueblo. Hay gente que es buena de corazón, pero que no sirve para el trabajo, y muchos de ellos terminan siendo unos corruptos. Entonces, ¿cómo poder entender este tema? Nuestra cultura, la cultura petrolera, durante 100 años, nos creó y nos tiene metido en el inconsciente urbano, en el inconsciente colectivo, el ser un país rentista, un país que no produce, sino que vive de las rentas, como el que tiene muchas casas alquiladas, 100, 200, 300 casas alquiladas, no produce, no le da ningún valor agregado al trabajo, sino que vive de lo que recibe, no crea, sino que absorbe. Así ha sucedido con nuestra economía. Desde el momento en que pasamos de ser un país cafetalero en el siglo XIX, cuando pasamos en el siglo XX, los primeros 10 a 15 años, cuando llega Gómez al poder, en el primeros 5 años, con la salida de Castro, que Gómez le toma el poder, y luego vienen las concesiones aquellas leoninas a favor de los norteamericanos, de las grandes compañías transnacionales, desde el Reventón o el Barroso en la costa oriental del lago de Maracaibo, en el estado Zulia, a la fecha, hemos sido un país dependiente, monoproductor, con una cultura perversa ante el trabajo. Preferimos muchas veces esperar que nos den a producir para continuar y para crecer. La corrupción, entonces, junto a ese dinero fácil que nos ha traído el subsuelo, que nos lo puso Dios debajo de la tierra, y que gracias a Bolívar se creó aquel decreto en el siglo XVIII, cuando se nos da, en el siglo XIX, cuando de todo lo que estuviera en el subsuelo le pertenecía a la patria, que es un decreto del libertador Bolívar, que nos ha favorecido muchísimo, pero que lamentablemente la administración de esos recursos, producto de la extracción del petróleo, no nos hizo un país y no nos ha hecho un pueblo productor, sino un pueblo que pide, un pueblo que permanentemente está en cola a ver dónde le dan la comida, dónde le dan los útiles escolares, dónde le dan la beca, dónde dan, cuando nosotros todavía no tenemos la cultura de producir. Esto, en términos generales, ha significado que nuestra mentalidad ha sido entonces obtener dinero fácil. Ese dinero fácil, en el caso de la burocracia del gobierno, se ha traducido en la corrupción, porque se ha creado una especie de sueldo oscuro, sueldo debajo de la mesa. ¿Qué es un corrupto? Por un lado, ya lo señalaba, que es un delincuente, pero un delincuente no solamente del hecho de que viola la ley, sino un delincuente que además viola la moral del venezolano y viola la moral del funcionario público. En esta Constitución se habla muy claro del papel que debe desempeñar el funcionario público, que es aquella persona que recibe un sueldo de acuerdo al cargo que desempeña y de acuerdo a sus habilidades, un sueldo que él convino y aceptó. Pero el corrupto, que está metido dentro de la burocracia, y la burocracia que funciona dentro del gobierno, hace todo lo imposible para encontrarle problemas a las soluciones, porque en la medida que le consigue problemas, de esa manera chantajea y entonces extorsiona al ciudadano, al usuario o usuaria. Entonces, ese funcionario corrupto que está metido en todos los niveles de la administración pública, es una verdad tan inmensa como la sabana en el llano, tan profunda como las montañas andinas, tan extensa como el mar Caribe, ¿verdad? Y tan nuestra, entre comillas, porque ningún gobierno ha golpeado severamente este mal que nos destruye por dentro, como el cáncer que va consumiéndonos día a día, así la corrupción nos está consumiendo. Recientemente, el gobierno actual, el gobierno del presidente Nicolás Maduro, hombre de confianza del presidente Chávez, del extinto presidente Chávez, y quien fuera delegado por él para ocupar el cargo de presidente o para que votaran por él,
Ha empezado una campaña, hay que reconocer algunos éxitos. Es cierto que se han detectado bandas amponiles dentro del CENIAT, bandas amponiles dentro del Indepavis, bandas amponiles dentro de Petróleos de Venezuela, dentro del Fondo Chino, personas profesionales que están tomando el dinero del pueblo bajo un cargo público. Vamos con los compromisos y al volver voy a insistir en el tema de la corrupción porque no solamente es un problema delincuencial, sino también es ético. Ya regreso. Seguimos en el espacio El Pueblo del Merniño. Gracias a los que se han comunicado conmigo. Les recuerdo que para transmitir algún mensaje sobre este programa, para dar su opinión, pueden llamarnos al 0426-922-9668. Con mucho gusto les atenderé la llamada. En caso de que esté ocupado, por favor, dejen el mensaje en voz o en mensaje de texto. El tema entonces de la corrupción es grave. Representa un cáncer que se reproduce, que por ratos pareciera minimizarse, pero en otros momentos se expande. Tenemos poblada la administración pública de corrupción. Hay funcionarios honestos. Yo estuve en el servicio público, pertenecí al gobierno, ejercí un cargo público muy importante fuera del país y pude ver al monstruo por dentro, para utilizar aquella frase de el prócer Martí, José Martí, cuando se refirió a los Estados Unidos de América, más que como país al imperio norteamericano. Conozco lo que es la corrupción, la he visto, la he olido, la he sentido, pero no la he aceptado y la he combatido. El combate a la corrupción no es un trabajo fácil, ni es una responsabilidad exclusiva del presidente de la República, del ministro X o del ministro tal, o por el hecho de estar en la Constitución, o que se haga una ley, o que se declare un estado de emergencia para combatirla, se debe dejar en manos de terceros. Aquí hay que participar. Al corrupto hay que denunciarlo con pruebas. Varias veces he ido a tribunales y presentado pruebas de este o aquel funcionario que, estando en un cargo, se le descubre que de la noche a la mañana ostenta una camioneta full equipo, se le ve la riqueza a flor de piel, tal cual como el narcotraficante, se le ve que está demostrando una fluidez de capital por todos lados y sabemos que el sueldo no alcanza para otro. Sus vacaciones son a todo trapo, su estándar de vida ha cambiado, de una casa modesta pasó a tener una mansión. Entonces es tan evidente y no podemos ser cómplices de la corrupción, hay que pararlo. El país tiene que avanzar sobre las cenizas de gobiernos anteriores y sobre las cenizas de gobiernos que, como este, no ha sabido todavía combatir directamente la corrupción. Hay iniciativas, vuelvo y repito, como señalaba al final del segmento anterior, hay iniciativas que llaman la atención y que se aplauden. Salen esposados, y escuchaba a una gran cantante venezolana, Lilia Vera, en un programa a través de Radio Nacional de Venezuela, cuando decía que debiera crearse una cárcel para los corruptos, porque es un delito ético. El dinero que no es tuyo, ¿por qué te lo apropias? El dinero del gobierno es dinero del pueblo. No pueden ser que alcaldes, que diputados, que gobernadores como el del estado Guárico, que era un hombre de confianza del presidente Chávez, que era un hombre de confianza y querido por el actual presidente Nicolás Maduro, se le descubrió un chanchullo de nada más y nada menos de que 50 millones de bolívares. Mal manejo. Entonces hay que apretar el alicate. Las investigaciones de la Contraloría General de la República tienen que ser expeditas, rápidas. Lo decía la actual Contralora encargada González, por cierto, una apureña, que la corrupción tiene muchos padrinos. Pero corrupto no es solo el que recibe, el que chantajea con el cargo público. Corrupto también es el que participa en el acto de corrupción, bien sea dando el dinero o bien sea guardando silencio. No hay que tener miedo. El corrupto no tiene color, no tiene partido, no tiene sentimiento, no tiene moral, no tiene patria.
El corrupto hay que decírselo en la cara, porque tenemos que ser un pueblo honesto, somos un pueblo honesto. Mi familia, mi padre y mi madre me enseñaron a ser honesto y enseño a mis hijos. Es la herencia que uno le deja a esta patria, es la herencia que uno le deja a los hijos, la honestidad, por encima de todo. Entonces, el tema de la corrupción es un tema recurrente que tenemos que combatir. Lo corrupto es el comerciante que compra a un precio mínimo y vende a un precio exagerado. Corrupto es el policía que se aprovecha de su uniforme para chantajear en una investigación. Corrupto es un juez que esconde un expediente. Corrupto es un fiscal del Ministerio Público que levanta un expediente falso sobre una persona. Corrupto es el maestro que no va a clase porque ese día amaneció borracho. Corrupto es el director de un liceo que permite que sus profesores lleguen tarde y no hay ningún tipo de sanción. La corrupción está en todas las escalas de la sociedad. Entonces, en todas las escalas de la sociedad tenemos que intervenir. Tenemos que ser un gran pueblo porque lo somos de corazón, lo somos de sentimiento. Este es un pueblo bonito. Venezuela está lleno de gente alegre, de gente contenta, pero tenemos dentro de la administración pública y en nuestra conciencia una mentalidad que no nos permite ver el horizonte con la frescura y con la paz de conciencia que debemos tener. Y la corrupción, por encima de todos los males, es uno de los peores males que nosotros vivimos. Y entonces hay que dar un salto hacia el futuro. No esperemos un Mesías para resolver los problemas locales. Un consejo comunal que roba dinero, que un vocero principal no presente cuentas, allí hay un acto de corrupción. Y recuerden que cuando se admite un hecho, se admiten muchos hechos. Tenemos que saber nosotros a ciencia cierta si el momento de dar el salto es ahora o no, y ahora creo que lo es. Hay la estructura jurídica, hay el aparataje judicial, hay todo para avanzar. Hay una constitución, hay una corriente de opinión, hay esta libertad para hablar. Yo corro riesgos cuando digo estas cosas, pero corro más riesgos si guardo silencio. No puedo ser un cómplice a estas alturas de la vida, con una profesión que tiene una inmensa responsabilidad ante la comunidad. Yo no soy periodista, yo soy un hombre que estoy al servicio del pueblo desde una profesión como periodista. Soy un periodista profesional, soy un periodista egresado de una universidad, pero eso no me hace ser un responsable ante la comunidad. Me hace ser en la medida en que mi conciencia sea libre, en la medida en que mis compromisos sean abiertos. En esa medida sí puedo llamarme periodista. De lo contrario, sería un charlatán, y eso no lo soy. Por eso, la corrupción tiene que ser combatida. Ese mal tiene que ser corregido, tiene que ser llevado a su mínima expresión. Tiene que denunciarse públicamente al delincuente de cuello blanco, tiene que denunciarse al uniformado, al militar que permite el contrabando, tiene que denunciarse a todo porque la patria, el país, está por encima de todo. Vamos con los compromisos y seguiremos con este espacio. Este es mi pueblo, yo soy Elmer Niño. Ya regreso. Gracias a todos ustedes que están detrás de la cámara. Debo decir que este programa no solamente soy yo, es un equipo de técnicos y de profesionales que me acompañan. En la cámara está nuestro amigo Jorman Flores, está Aldair García, Rally Blanco, Yuri Padillas, nuestro editor Álvaro Mujica. Es un equipo de profesionales y de técnicos que hacen posible la producción y la transmisión de este programa a través de Llanerana como emisora central en la población de Lorza, pero también nos van a ver a través de internet y en convenios que hemos hecho con otras televisoras de la región. Bien, sigamos con el tema de la corrupción. Quiero que sepan que recientemente, ya se ha dicho en algunos medios, pero hay que decirlo por todos lados, se va a decretar la emergencia nacional. La Asamblea Nacional va a votar, obviamente por mayoría simple, va a favor de un decreto donde se ataque la corrupción de una forma con carácter de emergencia. Y eso es muy importante. No podemos despreciar el aparataje burocrático. Hay dos tipos de burócrata, el burócrata funcional y el burócrata disfuncional. Explico. El burócrata funcional es el que hace posible que las soluciones lleguen pronto.
el que atiende bien, el que le sonríe al usuario y a la usuaria, el que da los buenos días, las buenas tardes, en qué le puedo servir, a la orden, el que hace que el documento de la cédula se entregue en el tiempo estipulado, el que llega a la hora específica, el que no utiliza su oficina para desayunarse en horas de trabajo, el que asiste a las reuniones de sus equipos de trabajo a la hora puntual, el que entrega los informes, es aquella persona que justifica el sueldo o el salario que recibe. El otro burócrata, el disfuncional, es el corrupto. El corrupto no solo porque reciba dinero debajo de la mesa, porque le pone precio al cargo que él tiene, a la responsabilidad que él tiene, que la Constitución le establece, que debe servirle a la comunidad por encima de todos. En resumen, se trata de un funcionario que no entiende la inmensa responsabilidad que tiene en sus manos para servirle al país, como bien señalaba el presidente Chávez en su momento, que se debe señalar al que no sirve. Hay gente que es buena de corazón, pero que no sirve para el trabajo, porque cuando uno selecciona a una persona para un cargo público o cuando a uno lo eligen para un cargo público, ya uno deja de ser uno y empieza a ser un servidor del público y no utilizar el público para enriquecerse. Ese burócrata que trata mal, ese burócrata que trata con desprecio, con displicencia, ese burócrata que aprovecha cualquier momento para ponerle precio a su trabajo, como el Guardia Nacional que en las alcabalas aprieta las clavijas no para hacer barrer la ley, sino para presionar y buscar cómo extraerle un dinero al usuario, ese policía corrupto, esos funcionarios verde oliva o no, que son una minoría pero que hacen mucho daño, porque también tenemos el otro, que es el efectivo militar honesto. Yo acabo de tener una relación profesional con un funcionario del ejército, un hombre honesto, claro, transparente, amoroso con su familia, unas conversaciones inmensas, comprometido con su país, pero lamentablemente el corrupto, la mancha oscura, hace que lo demás se quede disminuido. Entonces, ese burócrata disfuncional hay que denunciarlo, hay que decirlo con prueba, pero las denuncias no pueden ser chismes. Tenemos que crecer mentalmente y moralmente. Así como el corrupto actúa, a veces con impunidad, con padrinos, como decía la Contralora General encargada, la Apureña Hernández, que por todos lados aparecen llamadas de un ministro, llamadas de un jefe del departamento, de un militar, apoyando a alguna persona, pidiendo clemencia para algún funcionario que ha sido descubierto infraganti. Pues entonces nosotros tenemos que decir ya y de una vez que la corrupción no puede ser, no puede continuar con padrinos y no podemos permitir que nuestro país siga enlodado, siga podrido por este pequeño grupo de corruptos que están dentro de la administración pública, vestidos de rojo, con gorra roja y que van a las marchas rojas, pero que terminan siendo unos delincuentes. No importa el color, lo importante es la ética, la moral. ¿Para qué sirve la ética? ¿Para qué sirve la moral? ¿Para qué sirve el honor? Para tener la conciencia en paz, para mirar a la gente de frente, para abrazar con franqueza, para sentirse orgulloso del país al que pertenecemos. Un inmoral, un corrupto, es una persona que deshonra no solo a su familia, en términos que deshonra a su padre, a su madre, a sus hijos, a su pareja, sino que deshonra también a la madre patria. Por eso que la corrupción no puede verse en términos muy frágiles, no puede verse desde una perspectiva de sectores políticos, que unos dicen que ahora están atacando a los corruptos porque son de ellos. Los corruptos donde estén, con sotana blanca. La corrupción dentro del Vaticano ha sido descubierta muchas veces. Recientemente se detectó, por ejemplo, en el Banco Ambrosiano, en el Vaticano, en ese gran imperio católico que es el Vaticano, la corrupción que hay dentro del Banco Ambrosiano, que es como decir la caja de dinero que ellos manejan. La impunidad con como los papas anteriores permitían que se robaban el dinero, que invirtieran en empresas, que fuera como cualquier transnacional. La corrupción dentro de las Fuerzas Armadas que ha sido combatida
Acaban de detener a un teniente que se le descubrió también un chanchullo, a unos funcionarios dentro del Banco del Pueblo, militares. No es un problema de uniforme, no es un problema de color, no es un problema de partido, es un asunto de Estado y es un asunto de conciencia. Los espero en una próxima ocasión, estaremos con ustedes compartiendo este espacio. Los invito a que vengan, invito a todos los consejos comunales principalmente para que utilicen este estrado, para que vengan a conversar conmigo, para que hablemos de lo bueno que están haciendo, de lo malo que se hizo y de lo malo que se está haciendo para avanzar. Esta no es una tribuna para destruir, sino para construir. Hay dos tipos de hombres, me decía una vez una amiga, los que construyen y los que destruyen. Nosotros andamos en el riel de la construcción. Somos un grano de arena, queremos participar, somos parte de una patria que soporta y ha soportado muchos gobiernos corruptos e incapaces. Pero también debemos aprender a ser corresponsables con lo que pasa en el país. Los pueblos de frontera no pueden ser pueblos olvidados. Los pueblos pequeños no pueden ser esos pueblos donde pareciera que Dios no existe. Todo ser humano que viva en Venezuela, sea por nacimiento, sea por inmigrante, sea por conciencia, sea por amor, tiene que estar protegido y merece tener todos los servicios que la República debe brindar. Gracias por sintonizarme, gracias por estar allí. Mi nombre es Elmer Niño, mi oficio es periodista y mi compromiso son ustedes. Hasta luego.